Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torá y para fortalecer nuestra fe. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio y programa, un lugar para discutir de forma amena, hablar de Torá, presentar fuentes rabínicas, llegar al núcleo, a la médula, que es Mashiach. Y estamos hoy día con nuestros queridos Javerim, Mijael Ben Yosef y el Moré Shem Tov Ben Yosef. Vamos a hablar del primer episodio, la presencia de Dios en el Olam. ¿Cuál es el lugar de su gloria? Ese va a ser nuestro tema de conversación de hoy día. Y para ello hemos preparado, ¿cierto?, algunas preguntitas, algunos estudios, tema central posiblemente sea Jerusalén, el lugar de la gloria del Eterno, donde Él estableció su nombre, su casa, el lugar donde cada judío tiene puesta su mirada. Recordemos que nuestra tradición nos enseña 3 veces al día presentar oración al Eterno con mirada hacia Jerusalén. Y como enseña la tradición, ¿cierto? Imeshkajej Jerusalén, Tishkaj Yemini, si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi diestra se olvide de mí. Tidvak Lekshoni Lejiki, que mi lengua se pegue a mi paladar. Imlo Eskereji, si no me acuerdo de ti. Imlo Ale Jerusalén al Rosh Simjati, si no enaltezco a Jerusalén por encima de mi mayor gozo, alegría. Salmo 137. ¿Por qué nosotros, como pueblo de Dios, tenemos esta necesidad desde el alma de buscar la presencia de Dios? ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Por qué la relación de Dios está intrínsecamente relacionada con la tierra de Israel? ¿Por qué razón nosotros, como pueblo de Dios, repito, buscamos al Eterno mirando hacia Jerusalén? ¿Por qué la tierra de Israel? ¿Por qué no puede ser Santiago de Chile? ¿Por qué no puede ser nuestra casa? ¿Por qué nuestro anhelo está enfocado a la tierra de Israel? ¿Qué sentido tiene que la presencia de Dios en el mundo esté en Jerusalén? ¿Qué significa para nosotros? ¿De dónde parte esta idea? La idea central en la Tanaj, nuestra principal fuente en la Torá, ¿de dónde parte esta idea central de que el hombre, Adán, ¿cierto?, se relacione con Akadosh Baruj Hu? ¿Qué piensan ustedes? ¿De dónde parte esta idea? Bien, Shalom Javerim. Es un honor para mí estar acá con ustedes, compartiendo esta conversación sabrosa de Torá. ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué Jerusalén? La palabra, vamos a la etimología de la palabra. La palabra Jerusalén significa para muchos ciudad de paz, fundamento de la paz, posesión de la paz. Y la palabra en sí, propiamente tal, Jerusalén, es una palabra dual, es decir, es un par. Es decir, por el hecho de que termine en Ain, ya indica que hay 2 Jerusalén. Hay una Jerusalén terrenal y hay una Jerusalén celestial. Como después se revela, ¿cierto?, en el libro de Ahisayón, Revelaciones, o más conocido como Apocalipsis, que es el Apocalipsis de Juan, que hay una Jerusalén que desciende del cielo. ¿Y por qué Jerusalén? Porque ya el Eterno había estado hablando en la Torá, ¿cierto?, en el Humash, en el Pentateuco,
que él iba a hacer habitar su nombre en un lugar, en un macom, en un lugar. Y lo había estado revelando a los Avot, a Abraham Avinu, ¿cierto? Después lo confirma a Isaac Avinu y después lo confirma a Jacob Avinu. Y le está hablando de un lugar, siempre de un lugar. En esta tierra, cuando Jacob tiene el sueño, en esta tierra, el sueño de la escalera, ¿cierto? En esta tierra la daré a ti, a tu descendencia, serán como las estrellas de los cielos y como la arena que está a la orilla del mar, que no se puede contar ni medir. Entonces, vemos que el Eterno es el que establece en el tiempo a Jerusalén, a Jerusalén, como el lugar donde él escoge, valga la redundancia, hacer habitar allí su nombre. Bueno, y vemos la primera referencia de esta palabra, de esta ciudad, ¿cierto? En Bereshit 14, 18, ¿cierto? En Génesis, el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 18, pasuk 18, cuando la nombra Shalem. Entonces, ¿cierto? Y dice, Umalkitzedek melech Shalem, Yotzi lechem vayayin beu Cohen leel Elión. Entonces Melquisedec, rey de Salem, Melech Shalem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Si bien es cierto, ahí en el Humash no dice Yerushalayim, no está la palabra completa, pero la mayoría de los eruditos y de los sabios, ¿cierto?, indican que ahí es la primera referencia de la Torá a esta tierra, a esta ciudad santa, a esta capital eterna, ¿cierto?, puesta por piedra pesada a las naciones. Y que curiosamente, siendo la primera referencia en la Torá, ¿cierto?, tras hallazgo arqueológico basado en la historia del pueblo de Israel, es una de las ciudades más antiguas del mundo. Y también se puede comprobar que los primeros habitantes de Jerusalén no fueron los judíos, no fueron los israelitas, los hebreos. Hubo una tribu, un conglomerado de pueblos, ¿cierto? Los cananeos. La Tanaj los llama los jebuseos, ¿cierto? Y por ahí en la fuente del libro de Reyes están los amorreos, ¿cierto? Amorraim, los hititas, pueblos idolátricos que servían a dioses ajenos. Entonces, de alguna manera, esta etimología de la cual habla Moreh Shem Tov no es propio del pueblo judío. La ciudad de paz, Jerusalén, ya viene con un antecedente de 3000 años de antigüedad. Según unas investigaciones descritas en las tablillas de arcilla, conocidas como la Carta de Amarna, era una correspondencia diplomática entre la administración de Egipcia y los pueblos de Canaán. Dice que esa escritura estaba en sumerio y acadio, y la palabra era Yerushalim, que vendría a significar en sumerio ciudad, y en acadio Shalim, un dios, un semidios de estos pueblos. Dicen que estos pueblos tenían al menos 70 dioses, entre el dios Il, que es el dios supremo, el de la creación, y Asera, una combinación entre dioses muy, muy particular. Este tipo de mitología, ¿cierto?, muy parecida a la mitología griega, donde hay dioses que copulan con seres humanos y se forman estos semidioses. Justamente este dios, Shalim, este semidios, es de una cruza del dios supremo con un ser humano. Y aprovechando que se hizo referencia a Melquisedec, a este sacerdote de
del cual no hay mayor referencia. Creo que hay 3 referencias en toda la Biblia. Libro Génesis, está el Salmo también y una referencia que hace el Brit Hadashah. Es un sacerdote de Elión, pero había muchos sacerdotes en Jerusalén. Habían 70 reyes, habían reinos que dedicaban su sacerdocio a estos dioses extraños. Entonces la pregunta es, ¿por qué el Eterno escoge a esta ciudad, a esta tierra, si era una tierra idolátrica? ¿Por qué Él escoge a Jerusalén como su ciudad sagrada para que su pueblo lo ofrendase allí cierto holocausto y servicio juanítico, siendo que esta tierra era una tierra corrupta? ¿A qué se debe eso? Bueno, Shalom Javerín, que el Eterno nos bendiga este tiempo. Estamos, ¿no es cierto?, conversando con respecto a Jerusalén. Y bueno, Jerusalén podemos verla, ¿no es cierto?, a través de las mismas escrituras, pero también a través de las fuentes rabínicas, para poder ver, ¿no es cierto?, lo que dijeron nuestros sabios con respecto al nombre como tal. En el Midrash Bereshit Rabá 26:10 leemos: Abraham lo llamó a este lugar, ¿no es cierto?, Iré, como está escrito. Abraham llamó el nombre de ese lugar a Shem Iré, y Shem lo llamó Shalem, como está escrito: Malquisedec, rey de Shalem. El santo bendito sea dijo: si lo llamo al lugar Iré, como Abraham lo llamó, entonces Shem, un hombre justo, se ofenderá. Si lo llamo Shalem, entonces Abraham, un hombre justo, se ofenderá. Así que lo llamaré Jerusalén, como ambos lo llamaron, Iré Shalem. Básicamente, el Midrash lo que quiere explicar es que el nombre de la ciudad se compone en realidad de 2 nombres, basados en 2 encuentros distintos de Abraham con la ciudad. En un encuentro, como bien lo relata, ¿no es cierto?, la Parashá Lej Lejá en el capítulo 14, viene después de una guerra, viene con un botín, ¿no es cierto? Ahí la Torá dice, y nuestros sabios dicen, que se encontraron en el Valle del Rey. En ese tiempo, ¿no es cierto?, se unieron las naciones y denominaron rey a Abraham. Por eso después en la Parashá Hayei Sará, ¿no es cierto?, tenemos que este pueblo lo llama príncipe de Hashem a Abraham, cuando se está negociando, ¿no es cierto?, la Amarata Maspelá, la cueva de Maspela. En ese primer encuentro se encontró con Malquisedec, que a propósito, ¿no es cierto?, es un título, no un nombre, sino un título para alguien, ¿no es cierto?, en este caso, que era Cohen, que también era un título, que hacía un oficio de Cohen, y que, como bien decía Gedeón, ¿no es cierto?, en ese tiempo, y también la Torá lo dice, en ese tiempo el cananeo estaba en la tierra. En ese tiempo el cananeo estaba en la tierra, hubieron guerras, en las cuales, ¿no es cierto?, porque esta tierra se le dio a los descendientes de Shem. Y, ¿no es cierto?, en las genealogías que uno pudiera ver en la Parashá Noaj hacia el final, ¿no es cierto?, el capítulo 10 habla de cómo se distribuyó la tierra en ese tiempo entre los hijos de Noé. ¿Se acuerdan ustedes? Estaba la tierra, ¿no es cierto? Después tiene que haber una distribución de la tierra y nos va a decir qué pueblos habitaron en la tierra, los nombres, dónde vivieron, todo. Después la Torá nos va a hablar de la Torre de Babel, ¿no es cierto?, con Nimrod, y hacia el final del capítulo 11 nos va a hablar del nacimiento de Abraham y de dónde viene Abraham, etcétera, ¿no es cierto?, y cómo llega a esta tierra como un descendiente de Shem. La Masores también nos dice, ¿no es cierto?, que ustedes saben que Abraham es contemporáneo, ¿no es cierto?, incluso a Noaj, de acuerdo al número, ¿no es cierto?, de los años y la genealogía. Entonces, claro, tenemos nosotros un punto, un hilo, que a lo mejor nos vamos a ir un poco más atrás, un hilo, porque la pregunta que
Gedeón planteó es muy buena porque en el fondo uno se podría preguntar por qué en realidad Dios escoge este lugar y no otro. ¿Por qué este lugar y no otro? Bueno, entonces, por un lado, ¿no es cierto?, el lugar, primero, ¿no es cierto?, como aparece, tiene que ver con un concepto, Shalem, capítulo 14. Y el otro tiene que ver, ¿no es cierto?, con una revelación. Irá, ya, irá. Se traduce como temor, ¿no es cierto?, pero en el contexto de la Akedah, en la historia de la Akedah, tiene que ver con una revelación. Si nosotros leemos, ¿no es cierto?, ahí en el capítulo 22 de Génesis, nos vamos a dar cuenta que precisamente Abraham llama al lugar Adonai Iré, ¿no es cierto? Capítulo 22, versículo 14, dice la Torá, Vaikra Abraham Shem Amakom, y llamó a Abraham el nombre de el lugar. Ajú Adonai Iré. Y luego fíjese lo que dice. Asher Yamer, por lo tanto se dice o se dirá de este lugar, es como se dice el día de hoy, Bejar Adonai Yerae. Como se dice el día de hoy, este es el monte en el cual Dios se revela, en el cual Dios aparece, en el cual Dios se materializa. Entonces, del Midrash se desprenden que el nombre de la ciudad se forma como resultado de dos acontecimientos diferentes. Dos acontecimientos diferentes. En otras palabras, el carácter de la ciudad, lo que representa la ciudad, la esencia de ese lugar, es una combinación de dos cualidades diferentes. Aparte de esto, del lenguaje del Midrash, aprendemos también que el Santo Bendito intentó, por así decirlo, unir estas dos cualidades e integrarlas en un mismo lugar. En un mismo lugar, para que Jerusalén exista, estos dos significados entonces tienen que estar unificados. Tienen que estar unificados. Hay muchas fuentes rabínicas que podríamos entrar en esto, que van a seguir hablando de esto, ¿no? Tenemos el Midrash Agadol y otros Midrashim más, ¿no?, que siguen hablando de esta idea. Midrash Eicha Rabbah también. Pero yo creo que para explicar el nombre, ¿no es cierto?, si usamos esta fuente, vamos a aprender algo esencial con respecto a la ciudad misma, con respecto al lugar mismo, cosas que tienen que estar necesariamente allí. La drashá que hace el escritor a los hebreos, porque el escritor a los hebreos también hace una explicación de estos conceptos, Hebreo, en el capítulo 7 de Hebreos, ¿no es cierto? Él nos va a decir que la ciudad también tiene que estar impregnada de justicia y de paz. Cuando explica el título del rey, ¿no es cierto?, en el fondo es cómo se debe administrar la justicia de Dios en este lugar, cómo la justicia del Eterno se tiene que revelar en este lugar. Acuérdense de lo que dice Isaías, ¿no? Ciudad de justicia. Te viniste a convertir en una cueva, ¿no es cierto?, de ladrones, se derramó sangre en ella, etc. Pero, y también dice, ¿no es cierto?, levántate, vístete de gloria, ponte tu ropa hermosa, Jerusalén. Les van a decir a ustedes pueblo santo, y a esta ciudad, ciudad de Erushá, ciudad buscada, ciudad deseada, no desamparada de Hashem. Entonces, creo que es interesante el punto,
Una de las cosas que nosotros vemos y que una de las cosas que dice el Salmo 132 nos habla de un juramento que hizo David y cómo David como rey, ¿no es cierto?, se propuso en su corazón buscar este lugar. El Moreh Shem Tov habló, ¿no es cierto?, ya de lo que dice la Parashá Re'eh en el capítulo 13 del libro de Devarim, que hay un lugar que Dios va a escoger para poner su nombre allí, para hacer reposar su presencia allí, y ahí les dijo, lo van a buscar y allí llegarán. El Midrash dice, busca y encuentra. Pero nosotros tenemos nosotros desde Moshe hasta David hay un par de años. Quiero hacer un quiebre. ¿Por qué el lugar no se encuentra? Quiero hacer un quiebre para no seguir avanzando y no dejar pasar no dejar pasar el concepto y la unión que trae el Midrash de Bereshit Rabbah, que citaste tú, Moreh Mijael, porque ahí cuando Abraham vino en la Kedat Isaac, en la atadura de Isaac, es que es muy interesante, le encontré muy interesante la conexión que hace el Midrash, porque ahí está el nombre completo en el fondo. Ahí está el nombre completo. Tú citaste la palabra iré como temor, ¿cierto? Pero también iré viene del verbo lirot, que es mirar. Revelación. Que es ver. Una revelación. Y claro, revelación, que tiene que ver con, ¿cierto? Con ver, con mirar, con este don que nos dio el Eterno, con este sentido de mirar. Porque después él dice, sobre esta tierra, mis ojos, dice, ahora estarán mis ojos abiertos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, que es cuando se levanta el Bet HaMikdash de Shlomo HaMelech, para que esté en ella mi nombre para siempre. ¿Por qué lo traje? ¿Y por qué quise intervenir? Porque tiene que ver con Shalem, Shalom, ¿cierto? De donde viene la palabra Shalom, paz, y también con mirar, porque el Eterno dice que sus ojos van a estar abiertos a este lugar. Entonces, siempre los lugares en la Tanaj, en la Torá, siempre los nombres de los lugares se colocaban de acuerdo a los acontecimientos que pasaban en esos lugares. Por ejemplo, no sé, cuando Yoshua circuncida a los varones antes de entrar a la tierra, se llama Arelim, que significa prepucios. ¿Por qué? Porque ahí circuncidó a todos los varones para poder entrar a la tierra, etcétera, etcétera, y así. El mismo Jacob le pone a este mismo lugar, Betel, casa de Dios, porque él vio a Dios, dice, él vio al Eterno. Entonces, por eso quise traerlo, porque sus ojos están mirando esta tierra y su paz, y también como lo traías tú, que desde Jerusalén, desde Sión, saldrá la Torá para todas las naciones. Es interesante lo que están diciendo, porque el capítulo que citó el Moreh Mijael, para allá Bayerá, Rashi dice en el comentario de Asher Yeamer Hayom, que es lo que se dirá hoy día, este día, el día de hoy, Dejar Adonai Yerae. ¿Qué dice Rashi? Rashi dice que en esta montaña se verá el futuro del pueblo de Israel. Y Moreh Shem Tov hace una conexión con la Kedat Isaac, y podemos hablar un poco de esta relación del ser humano con este perdonazo que el Eterno nos envía a través de Mashiach. ¿Qué es lo que vio Abraham en ese monte? ¿Qué es lo que tenemos que ver nosotros en ese monte? Y si hacemos una está revelado y dice Elohim Irelo también en la misma, en el 22, el Pasuk 8.
Dice, Bayomer Abraham, porque ahí es cuando Isaac le pregunta, le dice, papá, tenemos la leña, tenemos todo, tenemos casi todo, y resulta que no está el cordero para el sacrificio, no está el animal. Y Abraham le declara y le dice, Bayomer Abraham, Elohim iré lo. Y dijo Abraham, Dios proveerá para él. Y si ahí nosotros sacamos un notaricón, ¿cierto? Que es un recurso de exégesis rabínica para comprender y para extraer misterios de la Torá. Si sacamos las primeras letras de la palabra Elohim iré lo, si sacamos la primera letra de la palabra Elohim es la letra Aleph, la primera letra de la palabra iré es la letra Yud, y la primera letra de la palabra lo es la letra Lamed, nos da la palabra Ail. Y Ail es carnero. Y un carnero es un cordero viejo. Entonces el Eterno se proveerá para sí, se proveerá para él, Elohim iré lo, un carnero. Y él vio, dice, a sus espaldas, a Jarab, a sus espaldas, que también significa a futuro, un carnero que estaba, dice, trabado por sus shofarot, porque de ahí viene el shofar, ¿cierto? Esta es la primera parte de la Torah donde aparece el shofar, el cuerno de carnero, y estaba, dice, trabado en esta zarza. Entonces él vio a futuro. Después Mashiach y Yeshua, en el libro de Yohanan, dice, de cierto os digo que Abraham vio mi día y lo vio y se gozó. Y se está refiriendo a este pasaje, se está refiriendo a este episodio, a este pasuk, a este contexto. Esta para allá va a llegar. Correcto. Dice la misma para allá, en el capítulo 22:4 dice que Abraham vio el lugar desde lejos. Lo vio desde lejos. Entonces, un poco haciendo esa conexión con Adama Rishon. Ustedes plantearon en un principio, ¿cierto?, que esta tierra había sido dada a Shem, ¿cierto?, descendiente de Noah. Pero antes de Noah, antes de Shem, estaba Adama Rishon. ¿Por qué Adama Rishon no vio el lugar de la gloria? Porque si nosotros hacemos una pequeña lectura sobre los textos, ellos ya ofrendaban holocaustos al Eterno. ¿De dónde nace esta idea de que ellos ofrendaran, hicieran servicio que uná, ¿cierto? ¿De dónde nace esta idea? Quiere decir que de alguna manera estos siervos, creación del Eterno, la primera creación del Eterno, ya conocían el servicio del Eterno y ya sabían del lugar, de la gloria del Eterno. De hecho, algunos midrashim dicen que, cierto, la roca fundacional que está bajo el domo de la roca es el lugar de donde parte la creación. Es el lugar donde Abraham Avinu hace la Kedat Isaac, ¿cierto? Entonces quiere decir que de alguna forma Adama Rishon ya tenía una relación sacerdotal con el Eterno. Y en la parashá dice que Abraham vio desde lejos el lugar. O sea, como extranjero, no como judío, él desde lejos vio el lugar. Nosotros como judíos tenemos la obligación de orar hacia el lugar y esperar desde el lugar la redención. Como dice, saldrá de Jerusalén, ¿cierto?, la Torá. Entonces Yeshua, como bien dice el Moré Shem Tov, dijo que Abraham vio ese día y se gozó. La pregunta es, ¿por qué Adama Rishon no vio ese día? ¿Por qué se le escapó? ¿Por qué se le fue? ¿Por qué cayó? ¿Por qué se deslizó? Si en ese lugar, en el Gan Eden, ya estaba el lugar de la gloria del Eterno, que es, en el fondo, el título de nuestro episodio, la presencia de Dios en el Olam. ¿Desde dónde parte esto? ¿Parte del Gan Eden? ¿Empieza ahí? Sí. No sé si respondo yo o doy una opinión.
y después complementamos, ¿cierto? Sí, sí, dale. Bueno, el tema como tal es interesante. Acuérdense, ustedes recordar lo que dice Pablo, le escribe a los romanos. Y Pablo le escribe a los romanos que las cosas invisibles de Dios, así dirá, ¿no? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Desde la creación del mundo. Siendo entendidas, es decir, su eterno poder y deidad, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea, que el mundo, evidentemente, tiene un creador. Que no es cierto, que hubo Yesh Me'ain, que hubo de la nada, que alguien creó, que alguien hizo el mundo, que el mundo no se hizo solo, que el mundo no se creó solo. Fíjense lo que dice, de modo que no tienen excusa. O sea, quiere decir que, ¿qué quiere decir esto? Para tomar el punto, ¿no? Desde el momento en que Dios crea el mundo, su presencia se revela en el mundo. Eso quiere decir. Rab Shaul, de otra manera está diciendo que todo lo invisible de Dios, cómo el hombre no puede percibir a Dios con estos ojos, ¿no es cierto? Lo que nosotros percibimos son, en el fondo, la materialización de Dios en la nube y en el fuego, ¿no es cierto? Y eso lo aprendemos transversalmente por ejemplo, en la dedicación del Mishkan. ¿Se acuerdan? Baja fuego al cielo, ¿no es cierto? Los hijos de Dios vieron en el monte Sinai, en el Mishkan, en el primer templo. Aparecen estos elementos, la nube, el fuego, ¿no es cierto? Aparecen estos, y a eso los hijos de Israel le llaman la gloria de Dios, que es lo que nosotros llamamos Shejinah también, ¿no es cierto? Es decir, cómo Dios se materializa en el mundo y revela, ¿no es cierto? Se revela en el mundo con su poder, ¿no? Con su poder y deidad, ¿cierto? El poder y deidad de Dios también se revela con la Yetziat Mitzrayim, con la salida de Egipto. También se revela ahí, ¿cierto? Entonces es interesante porque cuando nosotros hablamos, y tomando esto que nos enseña Rab Shaul, que lo invisible de él, que sería su eterno poder y deidad, ¿no es cierto?, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entonces de ahí, ¿no es cierto?, como decía Gedeón, tendríamos que partir a empezar a ver cómo desde la creación del mundo se revela el eterno, ¿verdad? Y ahí llegamos a Adán. Indefectiblemente tenemos que llegar a Adán, porque Adán es el primer ser humano creado, ¿no es cierto?, por Dios. Esto es de acuerdo a lo que dice el texto. Fíjense ustedes que queda algo interesante, porque entonces, ¿cómo conectamos? ¿Cómo podríamos conectar? ¿Y por qué sería tan importante este lugar? Entonces tendríamos que saber, y la pregunta que tendríamos que hacernos, es ¿de dónde Dios creó al hombre? Esa es la primera pregunta. ¿Desde qué lugar creó Dios al hombre? Si nosotros nos vamos a Bereshit, capítulo 2, versículo 7, Bereshit 2:7, dice la Torá, Vayetzer Hashem Elohim et Adam, afar min Adama. Y el Señor, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. Afar min Adama, dice el Jajamín. Los Jajamín hicieron una que será Shabbat, una analogía por contenido, ¿no es cierto? Y le dieron una dimensión, ¿no es cierto?, en relación a la creación y a la existencia del hombre. Que el hombre exista, no solamente que haya sido creado, sino que permanezca existiendo. Rabbi Berejía, esto está en el Midrash Bereshit Rabá 14:8,
Bereshit Rabá 14:8. Rabí Berejía y Rabí Helbo dijeron con respecto a esta expresión a Farmi nada más. En nombre de Rabí Shemuel Bar Nachman. Dijeron, el hombre fue creado del polvo tomado del lugar de su expiación. O sea, cuando Hashem creó al hombre, lo creó desde un lugar y sabemos que lo puso en otro lugar. Y cuando pecó, lo tomó desde ese lugar y lo puso en el lugar que lo creó. La Torah nos da un sentido de que lo creó desde un lugar, lo puso en otro lugar llamado Gan Eden, el hombre pecó, fue expulsado y el hombre fue puesto de nuevo del lugar donde había sido tomado. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde es creado? O sea, y aquí viene un tema más profundo porque los rabinos dicen, bueno, y aquí Porque entramos... tampoco hay seguridad de que sea desde Jerusalén. Ahí vamos a ver, aquí vamos a ver lo que dicen los jajamín. Vamos a ver lo que dicen los jajamín. Ahora hay un punto acá, disculpa que te interrumpa. Según la tradición, el Eterno tiene varios nombres y uno de estos nombres es Macom. Claro, el que está en la Migla Esther. Es Macom, ¿cierto? Y justamente Bereshit 22:4 dice: Vaisá Abraham et Enaif, vayaré et Amacom Merajok. Ya, pero Levantó los ojos a Abraham. Ojo Y con vio eso. desde lejos el Macom. Está bien, pero ese lugar después lo tenemos que interpretar a la luz de todos los demás textos y todos los demás textos te van a apuntar a Jerusalén y al Monte Moria. Correcto. No es algo metafísico, porque de hecho en el capítulo 22 de Bereshit aparecen dos expresiones, iré y erae. Se revelará y será visto, y es la misma expresión, si ustedes se fijan, es la misma expresión que la Torah usa en Devarim capítulo 16, cuando habla de las Shalosh Regalim, de las 3 fiestas de peregrinación. La Torah dice, ¿no es cierto? Shalosh Peamim Bashaná Yerae. Iré Yerae. O sea, Shalosh Peamim Bashaná Yerae, Hol Sejureja et Penei Adonai Eloheja, Bamakom Asher y Bejar. Y de ahí viene la mitzvah de la reyá. De la reía, que sería, ¿no es cierto? ¿Qué te tiene que ver? Entonces, tiene que ver Yerushalayim 3 veces al año. Correcto, entonces hay un juego de palabras. Por eso se dice hoy día, en el lugar donde Dios, vemos a Dios y donde Dios nos ve a nosotros, porque nos presentamos y ahí ocupa el verbo yerae. Exacto, lirot. Y de hecho, que claro, revelar, mirar, ver. Claro, y de hecho en la drashá y en el estudio se entiende que el verbo como tal, yerae, se va a definir como ibejar. Es igual a ibejar, a escoger. Por eso, cuando hablamos de escoger, Dios va a escoger un sistema para que lo adoren. Y ahí están los contrastes con Devarim capítulo 13, que las demás naciones adoraban a Dios o a sus dioses donde ellos querían, al modo que ellos querían, en el lugar que ellos querían, pero Israel no. Israel tiene que tener un lugar escogido por Dios. Y con respecto al sacrificio, verá, también tiene que ver con un sacrificio escogido. El verbo Dios verá para sí un cordero es elegirá, Él va a escoger, es un cordero. Por eso la expresión es aquí el cordero de Dios, porque es escogido por Dios, es seleccionado por Dios. Y ahí se habla de un C, ¿no es cierto? Cordero. El cordero. Y el águil que aparece es otra cosa, es decir, lo que le apareció en el momento. Porque hay carnero, claro, claro, que es un cordero viejo. Claro, en el fondo, en la sustancia, el Mesías está metido, ¿no es cierto? En esta quedad está metido como la esencia del primer sacrificio insinuado, que el sacrificio más grande que una persona puede hacer es su hijo. Amén. Y ahí también tenemos que echar mano de la tradición judía, porque también votamos un paradigma o votamos una idea que hay de que Isaac era un niño. Y Isaac no era un niño, porque ahí utiliza el verbo, o sea, utiliza la palabra Nahar, que es un hombre adulto. Dicen los rabinos que tenía entre 30 y 36 años aproximadamente Isaac. 37 Entonces, años. también hay un mérito de él en obedecer a su padre a esa edad. Bueno, en la parashá de ayer, ¿no es cierto? A propósito de esto, en la parashá de ayer, si ustedes se fijan en un puro versículo, la Torá nos revela mucho. En la parashá de ayer, parashá Toldot,
tiene que ver con lo que está diciendo el Moray Shem Tov. Dice, el Etoledot Isaac ben Abraham. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Ya me dijo que, y ya lo sabemos por el capítulo 21, que Isaac es hijo de Abraham, claramente. Abraham olidet Isaac. Abraham engendró a Isaac. Entonces, ¿para qué me repite? Si me dijo que es hijo, ¿para qué me dice que Abraham lo engendró? Es una redundancia que no tiene sentido. Entonces, nuestros sabios enseñan, que a propósito de lo que decía el Moray Shem Tov, que en el fondo dice, y cita, ¿no es cierto?, el Salmo 2, el Salmo 2.7, que dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es decir, que en el fondo Abraham no solamente en la carne engendró a Isaac, no solamente Isaac era hijo de Abraham en la carne, sino que lo engendró en el espíritu. Lo hizo nacer en el espíritu. Eso lo va a decir también Rav Shaul en Gálatas. Es decir, también era de fe. También era de fe. Porque los Gálatas dicen, porque los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Correcto. Entonces ahí es engendrado, no solamente, pero es por una palabra engendrado. Entonces, volviendo a nuestro tema, fíjense ustedes que nuestros sabios explican qué significa que Dios haya creado al hombre del polvo de la tierra y cómo podemos entenderlo desde el punto de vista de su existencia, de su prolonguidad. O sea, que el hombre haya seguido existiendo, entendiendo que el pecado, ¿no es cierto?, entra a la muerte, como dice Rav Shaul, al mundo, ¿no? Pero cómo Dios permite, ¿no es cierto?, que el hombre siga existiendo a pesar del pecado. ¿Se fijan? A pesar de ese pecado, ¿cómo? Déjenme terminar la idea, un segundito. Entonces dicen nuestros sabios que el hombre entonces fue creado desde el lugar de su expiación. Desde el lugar de su expiación, y esto es lo que dice: Misbeach Adamata Aseli, un altar de tierra harás para mí. Esto está en la Parashá de Shemot, ¿no es cierto? Capítulo 20 del libro de Shemot. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, el santo bendito sea dijo: lo crearé del polvo tomado del lugar de su expiación para que sea capaz de soportar, dice. ¿Qué quiere decir esto? Rashi trae otra drashá, ¿no es cierto? Rashi explica que en el fondo Dios creó al hombre y tomó de todos los polvos, de todas las partes de la tierra del mundo y lo creó, ¿no es cierto?, para que pueda adaptarse, ¿no es cierto?, al fenotipo. En cualquier parte del mundo el hombre pueda vivir y sobrevivir, y en cualquier parte del mundo pueda ser absorbido. Pero aquí hay algo interesante. ¿Por qué? Fíjense, Rabbi Yehudá ben Pasi dijo, esto está en el Yerushalmi, Nasir 6.2. El santo bendito sea él, tomó un cucharón de polvo del lugar del altar, porque este lugar ya está creado, ¿se entiende? El hombre está creado en un lugar ya creado. Y no podemos decir que si el hombre fue tomado del lugar que ya está creado, no podemos decir que no había mundo, porque sí estaba todo creado. Entonces también este lugar estaba creado. ¿Me doy a entender o no? O sea, Moria ya estaba creado, no se llamaba Moria. Jerusalén ya estaba creado, no se llamaba Jerusalén, evidente, pero estaba creado. El hombre fue tomado y creado de algún lugar. Entonces, ¿qué dice Yehudá ben Pasi? Que el Eterno tomó un cucharón de polvo del lugar del altar y creó al primer hombre a partir de este polvo. Él dijo, con la ayuda, ¿no es cierto?, fue creado desde el lugar del altar y pudiese resistir. Esto es lo que está escrito: y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Bereshit 2.7. Y está escrito: un altar de tierra me harás. Así como tierra debajo se refiere al altar, así también aquí se refiere al altar. Entonces tenemos, esta es la primera posición, ¿no es cierto?, que podríamos discutir y podríamos ver, porque ya estamos viendo primero dónde se creó el hombre, de dónde se creó el hombre, y nosotros podemos ver en el capítulo 3, con esto voy concluyendo, podemos ver en el capítulo 3, en el versículo 23, capítulo 3, versículo 23, que dice el Eterno:
Vaishlejehu Adonai Elohim mi Gan Eden, la voz de Adama asher lukach misham. ¿Qué significa esto? Que cuando Hashem expulsó al hombre del Gan Eden, lo expulsó para que pudiera trabajar la tierra. Dice de dónde había sido tomado. Es decir, de este texto aprendemos claramente que el hombre no fue creado en el Gan Eden. Fue creado desde otro lugar. Y si nosotros vemos, ¿no es cierto?, en el mismo capítulo 3, me parece, no, en el 2, ¿no es cierto?, cuando dice, y plantó el Eterno un jardín en el Edén, y puso allí al hombre. Entonces la Torá no está dando lugares específicos. No está diciendo que lo creó de un lugar y que lo puso en otro lugar. Y que cuando pecó, lo expulsó de ese lugar y lo volvió a poner en el lugar de donde lo había tomado, donde había sido creado, donde lo había tomado. Quiere decir que es un lugar específico. Nuestros jajamín dicen que este lugar ya existente en el monte Moria, ¿no es cierto?, en este espacio de tierra, era el lugar de su expiación. Era el lugar de donde lo tomó. Y de aquí vamos a entrar en este contexto que decía el Guido de antes. ¿Cuándo empiezan este concepto de expiación y empiezan a ofrecer sacrificios los hombres? Porque lo vemos con Caín y Hebel, pero ya antes de ellos, ¿qué pasó? Él les enseñó. Eso, exacto. O sea, no. Claro, este Harabait, este monte del templo, este monte de la casa, que también es llamado Har Zion, es un lugar especial, es un lugar extraordinariamente elevado, es un lugar místico, es un lugar que toda esa zona es elevada. Yo, por misericordia del Eterno, tuve el sinjut de ir, de hacer aliá, estar ahí, caminar por todo por el valle de Cedrón, que está al medio del Har Azeitim, del Monte de los Olivos, y acá al frente está el Harabait. Desde el Monte de los Olivos hacia el Monte del Templo hay una vista pero maravillosa. Y ahí está todo lo que es la explanada de las mezquitas. La verdad es que es para estar ahí un día entero, observar, meditar, pensar. ¿Por qué el Eterno escogió este lugar? que es la pregunta que plantea Guidón, ¿cierto? Y bueno, los rabinos llaman a este lugar y lo señalan como Eretz, ¿cierto? Ellos dicen, siempre cuando nos referimos a Eretz, el concepto Eretz se refiere a Israel. La misma Torá llama al monte Sinaí, curiosamente, que es el mismo monte Horeb, o el Har Horeb, Jorebá, dice Jorebá, en Joreb, cuando hace el llamamiento a Moshe Rabenu, y le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es llamado, es Adama Kodesh, es tierra santa. Y no está en Jerusalén, no está en Eretz Israel, está en Egipto, en Mitzrayim. Entonces, como para retomar un poco la pregunta de Guidón de hace un minuto, de hace algunos minutos en realidad, ¿por qué no le revela o no hay tanta claridad con respecto al lugar con Adán Arishon, con el primer Adán? ¿Por qué después le dice a Abraham Avinu: vete de tu tierra y de tu parentela desde Ur Kasdim, desde Ur de los Caldeos, que es Babilonia, que es Babel, ¿cierto?, que es actualmente Irak? Vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré.
sea, ni siquiera le mostró la visión de la tierra. Ya anda ya tantos kilómetros, dobla a la derecha, dobla a la izquierda. No, nada. O sea, le dice la tierra que yo te mostraré. O sea, tampoco estaba revelado para Abraham Avinu cuando el Eterno lo llama. Finalmente todo tiene que ver con un diseño. Todo tiene que ver con lo que él está revelando. Él comienza a revelar, claro, comienza a revelar en el tiempo. Porque Jerusalén se establece como capital históricamente, como capital del reino, como capital de Israel, en el año 1000, antes de la era cristiana o antes de la era común, antes de Yeshua, antes que viniera Yeshua a la tierra, Claro. antes de Cristo, ¿cierto? Hablan los historiadores. En el año 1000 antes ahí se establece Jerusalén como capital del reino. Entonces, vemos como el Eterno empieza a revelar de a poco, y la revelación del Eterno es progresiva. Es como la semilla. Alguien dijo por ahí que cuando uno le pide algo al Eterno, el Eterno te entrega una semilla. No se le ocurre pedir al Eterno paciencia, porque eso para el Eterno es prueba. Y así, entonces esa semilla hay que plantarla, hay que echarle agüita, tiene que germinar, tiene que dar, y no es instantáneo, no es instantáneo. Entonces, con este caso es lo mismo. Ahora, en la misma Torá me refiero a Humash, el Eterno cuando le habla al pueblo, ya Yetziat Mizraim sucedió, ya pasó la salida de Egipto, le dice, Eretz Sabat Halabu Devash, ¿cierto? Tierra que fluye leche y miel, y hacia dónde los va a llevar, hacia dónde los lleva, y no les dice Eretz Israel, no les dice Amakodesh, no les dice Eretz Kenaán. Les habla de la tierra de Canaán. Claro, porque no estaba conquistada en el fondo. Aún no estaba, claro. Entonces, en este proceso de revelación, Desde la conquista se empieza a llamar Eretz Israel. Y Claro. no solamente por la conquista, sino Hashem Nishba Adonai Laboteinu, porque el Eterno había jurado a nuestros padres. a nuestros padres Abraham, Isaac y a Jacob, Claro, entonces a ti él tú está confirmando el pacto, Sí. cumpliendo su palabra, porque el Eterno cuando dice Baruch Shamar Ve'aya Olam, Baruch Homer Ve'ose, ¿cierto? Bendito es aquel que habló y el mundo se hizo, bendito es el que dice y hace. Él dice y hace, él cumple su palabra. Entonces es un cumplimiento también de su palabra, todo lo que él después va desarrollando en el tiempo. Entonces esta tierra deseada, esta tierra santa, de hecho en Jerusalén actualmente están todas las colonias. Hay una colonia alemana, hay una colonia española, hay una colonia francesa, hay una colonia china, todos quieren estar en Jerusalén, todos quieren estar en Jerusalén. Todos quieren un lugar ahí. Sí. Las mismas cruzadas, la Inquisición, o sea, también fue por la tierra. Sí, fíjense ustedes, Javerín, que el Mikdash es una de las cosas que precedió al mundo. De las siete cosas creantes, claro. Es una de esas cosas. Entonces, nuestros sabios enseñaron en la Gemara, en Masejet Pesajim, en la página 54 Amud Aleph. Se enseñó lo siguiente: las siguientes 7 cosas fueron creadas antes que el mundo: la Torá, la Teshuvá, el Gan Eden, el Geinón, el trono de gloria, el Beit HaMikdash, el nombre del Mashiach. El Beit HaMikdash, como está escrito, Kiseh Kavod Marom Merishon Mekom Mikdashenu. Dice, un glorioso trono exaltado desde el principio. Desde el principio, Merishon, desde el principio es el lugar de nuestro templo. Y eso llega a ser muy, muy, muy importante entender que toda esta revelación que baja del cielo ya estaba predestinada, ya estaba Sí. creada, estaba pensada. De Aquí hecho, yo lo que... en la Parashá Trumá, en el libro de Éxodo, capítulo 25, dice, conforme a todo lo que yo te muestre. Así tiene que ser el diseño del tabernáculo, conforme a todo lo que yo te muestre, que Hol Asher Ani Merae Otja, conforme a todo lo que yo te muestre a ti. Entonces, este diseño no es un diseño especulativo, esto ya estaba preparado. Entonces, volviendo un poco al punto de Adán, Este es el lugar, po.
ahí está el lugar. O sea, si el templo estaba preparado desde el principio, el lugar del templo estaba preparado desde el principio. Correcto. Y se comienza a revelar paulatinamente. Y se va a revelar paulatinamente. Porque Entonces, recordemos que Moreh Shem Tov, Baruch Hashem, estuvo en Jerusalén, estuvo en la ciudad santa, en Israel, hace muy poco, ¿cierto? Bendito sea el Eterno. Y él pudo ver con sus ojos el lugar. Y no solo eso, sino que también hay varios lugares declarados santos en Israel. Pero es clara la palabra del Eterno, porque cuando Shlomo Amelech, ¿cierto?, construyó el templo, dice que el Eterno le acusó, le dijo que él había escogido a Jerusalén para que en ella estuviese su nombre. Segunda de Crónicos capítulo 6, ¿cierto? Vejar Jerusalén ligiot shemi sham, para que en ella esté mi nombre. O sea, no es cualquier lugar. No está hablando de la congregación del pastor Chaparro, no está hablando del círculo israelita, está hablando de Jerusalén. Entonces, hay un lugar que está diseñado desde antes. Él lo escogió, él lo planeó, él lo pensó. Claro. El Estado, la Medinat Israel actual, el Estado de Israel, reconoce a 4 lugares santos, 4 lugares de Israel. Uno de esos es Jerusalén, el otro es Hebrón, el otro es Tiberias o Tiberíades, y el otro es Tzfat o Safed en el norte. Estos 4 lugares son reconocidos actualmente como lugares santos. ¿Por qué? Porque en estos 4 lugares siempre ha habido presencia judía. Desde siempre. Desde siempre han habido judíos ahí, hebreos, o antiguamente hebreos, ¿cierto? En estos 4 lugares. Por lo tanto, es por un tema de posesión de la tierra. Recuerden que tenemos una mitzvah de Oraita, que esa fue una discusión que tuvimos con el Moreno Mijael en el aeropuerto cuando íbamos a Argentina, no sé si se acuerda. Una mitzvah de Oraita que dice, yo me acuerdo, que dice que nosotros tenemos que tomar posesión de la tierra. Esa fue una discusión no menor que tuvimos, un machloket, at the airport. Creo que sería interesante dentro de este mismo contexto ver qué es lo que le atribuye santidad a la tierra. ¿Cómo aprendemos que la tierra es santa? ¿De dónde aprendemos? O sea, creo que sería importante establecer un punto, ¿no? Hoy estamos en la hora, yo creo que podríamos dejar este tema de la santidad de la tierra para el próximo podcast. No sé si les parece. Sí. Retomando un poco, no sé qué les parece desarrollar esta idea, ¿no es cierto? Esto es mucho más que paño que cortar, pero desarrollar un poco la idea de dónde aprendemos que la tierra de Israel recibe un estatus importante y diferente al resto del mundo, al resto de las naciones, al resto de las demás tierras. Hay una enseñanza de los Jajabim con respecto a la harina y la levadura, es muy interesante, que dice que si el mundo es levadura, Israel es harina. Si Israel es harina, si Israel es levadura, Jerusalén es harina. Si Jerusalén es levadura, el Monte Moria es harina. Y si el Monte Moria es levadura, el Bet Hamikdash es harina. O sea, en el fondo son niveles de santidad. Sí. Y de hecho Jerusalén está geográficamente más elevada que el Cairo, que Ramesés. O sea, de hecho cuando uno va a Jerusalén, uno sube literalmente. Sí, lo que pasa es que la ciudad está acentuada sobre un monte. A pesar que es una ciudad baja, ciudad del valle. Está rodeada de montes también. Si está rodeada de montes, quiere decir que es baja. Es más alta que el que dice Abothim la Adonai, que es Arzion. Sí. ¿Cierto? Como Jerusalén está rodeada de montes, sí. Así Adonai está alrededor de su pueblo. Así rodea a su pueblo, sí. Abothim la Adonai.
Sí. Entonces, no sé si le le da seguridad a su pueblo. Bueno, Entonces, lo que claro, decía, son niveles de santidad. eso, lo Sí, que decía podemos Morel hablar de los niveles. A pesar de que hay ciudades que están declaradas como santas, eso no le quita la gloria a Jerusalén. No, Porque habría que ver cuál es el parámetro nomás para tiene un- declarar un lugar santo. claro, ¿Cuál es, si vamos a hablar de cuál sería el parámetro, por lo menos, no desconociendo que puede haber diferentes parámetros? Lo importante sería a lo mejor establecer el parámetro bíblico, el parámetro bíblico, para poder ver que desde la Biblia Dios mismo le atribuye santidad a un lugar, y desde ahí desde ahí a lo mejor ver otras cosas. lo que hablamos tras bambalinas, ¿cierto? Antes de empezar el programa, en las reuniones que tuvimos, que decía Morel Shem Tov que quita el calzado de tu pie porque el lugar donde está es tierra santa. Ahí podemos partir de un pasaje, ¿no? Claro, ¿a qué se refiere tierra santa? Porque el solo hecho de que él esté ahí lo hace santo, o Sí, lo uno, que pasa es que o uno lo santifica, o uno lo hace santo. ya, son dos preguntas distintas. Son dos preguntas distintas y son interesantes. Eh, Nosotros vemos que, por ejemplo, el monte Sinai goza de una santidad temporal. Es decir, después que el pueblo de Israel, después de casi un año, se fueron, el monte Sinai no tuvo ningún estatus de santidad, y la santidad del lugar se manifiesta, ¿no es cierto?, por la presencia divina. Esa es la base, la revelación. Nosotros vemos en la Parashá Lej Leja cuántas veces Dios se le reveló a Abraham en esa tierra. Y de ahí, ¿no es Y le cierto? dice, ¿ah? Y le dice, camina a lo ancho, camina a lo largo, camina, toma. Pero el Eterno se le reveló, no sé cuántos altares construye, y Dios se le revela. Y se le revela en esa tierra. Entonces ahí el concepto de la santidad, tenemos que ver cuál es la diferencia entre la santidad de Jerusalén y la santidad de los demás lugares del mundo, lugares que fueron santificados. Es un tema es un tema interesante también, porque la santidad de Jerusalén es eterna, a diferencia de los otros lugares que es transitoria. La santidad del monte del templo es eterna. No tiene que ver que esté, ni siquiera que, aunque no haya templo. Mira, en el Tratado de Berajot, en el capítulo 6, folio A, dice: Amar Rabin Barrab Ada, dijo el nombre de Rabí Itzhak, de donde sabemos que el Eterno está presente en el Betacneset. Sabemos que el Betacneset es el La lugar, casa de reunión, la sinagoga. su casa de reunión, su sinagoga, el centro de oración, ¿cierto? De servicio. Y dice Rabin Barrab Ada, dice del versículo del Teilim que dice que Dios permanece en la congregación de Dios, que en la Reina Valera se traduce: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Y sabemos que no hay dioses delante de Dios, pero es la palabra, es la Son forma jueces. es la forma que utiliza en hebreo. Elohim nitzav va'adat el vekerev Elohim ishpot. Ahí juzga delante de los que están presentes de él. Entonces, en el fondo, nosotros podemos declarar santo un lugar, podemos santificarlo, podemos tener un lugar de comunión con el Eterno, así como Adama Rishon tuvo su lugar de comunión y sus generaciones posteriores y ofrendaron servicio al Eterno mediante holocausto, pero el Eterno decidió colocar un lugar, establecer un lugar donde Él puso su nombre. Y ese lugar Él escogió desde antes. Y desde ese lugar, yo vuelvo a la pregunta al principio: ¿por qué el Eterno escoge ese lugar si ese era un lugar corrupto? Porque ese lugar, antes de ser corrupto, Javier, es el lugar de donde Dios creó el mundo y de donde Dios Correcto. creó al hombre. Independientemente el lugar haya sido corrupto. Piensa tú lo que dice, eso es antes del hombre. Quiere decir que hay una ¿No te santificación del parece lugar. que es obvio? Lo escogió para sí, lo deseó como su morada. Esta es mi morada, aquí haré reposar mi presencia para siempre. Nosotros vemos en la Parashá Re que una de las cosas que Dios precisamente le manda a Israel, que tienen que destruir toda la idolatría que había en la tierra, todos los altares, todo. ¿Había idolatría en la tierra? Sí, pero la tierra la habían corrompido las personas que estaban allí. El primer Rashi, ¿no es cierto? El primer Rashi debe Quiere decir que decir, el Eterno
vuelve a retomar su lugar. Obvio, si ese siempre fue su lugar. Por eso dice, ustedes son extranjeros para conmigo en la tierra. Entonces, ¿qué hacemos con la palabra que dice Yeshua? Me acordaré de la tierra, me acordaré de la tierra. No hay que mezclar, yo creo que en ese punto no hay que confundirnos. O sea, cuando Yeshua dice, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Ok, bien, pero no podemos decir que está la Shejinah, no podemos decir que se restauraron todas las cosas, no podemos decir que Dios puso su nombre en una iglesia, o en el lugar donde nos congregamos, en el lugar que nosotros mismos escogimos. No. Claro, El Eterno efectivamente está en medio de nosotros, cuando invocamos su nombre, está en medio de nosotros. Pero ¿está la manera? Esa es la pregunta, ¿está la manera que dice la Torá que estaba cuando escogió un lugar y puso su nombre allí? ¿Está la manera? Recordemos lo siguiente, cuando se erige el Mishkan en el desierto, ¿cierto? Moshe, dice la Torá que descendió la gloria del Eterno, el Kebodel, la gloria de Dios. Se ve algo, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo que se vio algo. Estaba terminado y descendió la gloria, el Kebodel, la gloria de Dios. Y dice que Moshe no quería entrar. No pudo entrar a causa de la gloria. No quería entrar y no pudo entrar, no podía entrar. Claro. Por el temor, por el irat Hashem, por el temor a Hashem, de poder ser fulminado. Claro, o sea, nosotros... En ese momento era el Mishkan, era en el desierto, era nómade, era, ¿cierto? Momentáneo, y se iba trasladando, ¿cierto? Pero había restricciones. Hay una para allá que habla de Masei, de todas las jornadas que tuvieron durante los 40 años a Israel en el desierto. Y después, cuando se levanta el primer Beit HaMikdash, la primera Bait, la primera casa, por Shlomo HaMelech, recordemos las palabras de él. Dice, he aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Baruch Hashem. ¿Cuánto más o cuánto menos esta casa? Claro. Pero, ¿qué vio? Entonces, hay que seguir leyendo. Habla Mijael con respecto a qué niveles de santidad. De hecho, dice Shlomo, hay en ciertos lugares. El Eterno dijo que habitaría en oscuridad, ¿no es cierto? Pero nosotros vemos, ya, pero que en no una densa nube. En una densa nube. Claro, pero había una nube, vos viejo. ¿Sí? Cuando desciende la gloria de Dios, no es que descendió la gloria de Dios y me puse a llorar. No, pues, eso es cultural. Es lo que pero cuando la gente dice, y vimos su gloria, descendió la gloria de Dios, ¿a qué se refiere? El texto dice que era la gloria de Dios. Era una nube, eran truenos, eran relámpagos, era oscuridad, era fuego, descendió fuego del cielo. Yo en ningún lugar hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, que he visitado, he visto que descienda fuego del cielo. Claro, lo que pasa es lo mismo que lo dice Nahmani respecto de la Parashá Vayera. Yo creo que hay... ¿Qué vio Abraham? Abraham vio la nube. Bueno, los Jajamín dicen, ¿no es cierto?, en el Midrash Rabá, que vio la nube o vio el Keshet de Enam, el arco en las nubes, ¿no? Para saber qué era el lugar. Mira, pero conectemos esto con Yeshua, con Rabí Yeshua, que sus méritos no alcancen. En el capítulo 4 del libro de Juan, cuando él hablaba con la mujer samaritana, ella le dice que nuestros padres adoraron en este monte, Aboteinu, Ishtahabu Bejarase, y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Y Yeshua le dice, pero créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque viene el día, la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, sacando un poco toda la micra, y tomando las palabras de Yeshua, ¿es necesario un tercer templo para que nosotros podamos ver la nube? Porque todo lugar que yo declare santo es santo. Usted lo dijo, More Mijael. Que tú declaras donde santo. 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí voy a estar yo, en medio de vosotros. Claro, por eso les decía yo y les proponía, en el fondo, para poder, antes de llegar a una discusión, ¿no es cierto?, o llegar a este punto, ver un poco lo que dice la Torá a lo largo del concepto que estamos discutiendo primero,
teniendo todos esos elementos, reinterpretar las palabras del Mashiach o tratar de entender las palabras del Mashiach. Yo creo que ahí está el punto, porque si no, vamos a entrar, ¿no es cierto?, en esta confusión o en esta contradicción entre que Yeshua dijo A y la Torá y los profetas dijeron B. Claro, Yeshua anuló la Torá, Haz Shalom. Claro, No, o sea, no es eso. entonces no podemos interpretar como anular. Y si los profetas dijeron que va a haber un tercer templo, claramente, Isaías capítulo 2, Miqueas capítulo 5, Isaías 57 y otros más, nosotros no podemos decir que va a haber un templo. Yo creo que el punto ahí del Señor está hablando, ¿no es cierto?, de algo, porque por ejemplo, cuando una persona te dice, no, mira, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito y humillado, eso no rechaza a Dios. ¿Se acabaron los sacrificios? ¿O no? Claro. Se acabaron, pues. Pero tú tienes que decirle a la persona, pero siga leyendo, a ver, siga leyendo. Entonces te agradará nuestro holocausto en tu altar y nuestras ofrendas quemadas. O sea, ¿una cosa anula la otra? No. Posible. No puede anular la otra. Los rabinos también enseñan que cuando fueron los galuyot, cuando fueron las dispersiones, la Shejina del Eterno se fue al exilio también con su pueblo. Sí. También se fue con su pueblo. Entonces, y dice, y seré Mikdash Meat, y seré un santuario pequeño para ustedes. Entonces, claro, si bien es cierto, yo entiendo el celo judío de que en realidad no hay una santidad, no hay una Shekinah, porque hablar de Shekinah o Shekinah es algo grande, es algo mayor, es algo, yo entiendo que en el fondo es algo sublime, algo muy elevado, muy alto. Eso está en el libro de Ezequiel. Aunque claro, y la palabra fue arrojado lejos entre las naciones. que se usa harto en las iglesias cristianas, viene del Shahanti Betoham. Claro que se reemplaza, si ese es el punto. No es que uno diga que Dios no está con nosotros cuando vamos a una reunión. El profeta lo dice. Moraré en medio de ustedes. El profeta lo dice. En el desierto. Entonces, cuando hablamos de Shekinah o Shekinah, estamos hablando de la presencia del Eterno. Estamos hablando de esta gloria, de este kevod, de este kevod de él, de esta gloria de Dios. Pero también recordemos que después Kefa Shelías o Shimón Kefa, el apóstol, después en el Masea Shelichim, el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Enviados, dice que él ya no va a habitar en templos hechos por manos de hombres, sino que él va a habitar en los corazones de los hombres. Yo seré un pequeño santuario para ellos, dice el profeta Ezequiel. Claro, entonces el Eterno siempre en esta búsqueda siempre trata de relacionarse con el hombre, de hablar con el hombre, de hacerle entender cosas al hombre, y ya no es en una iglesia, no es en una casa, no es en un lugar físico, está dentro, y eso parte y viene desde Shavuot, en el aposento alto, los 120 Pentecostés, ¿cierto? De ahí en adelante. Yo diría que antes. No antes, porque antes el Ruach HaKodesh, o la Ruach HaKodesh, como le dicen algunos, ¿cierto? Que de las dos formas está correcto, entre paréntesis. Era temporal. El Rav Shaul hace una drashá, hace una explicación, y le habla a los corintios. Y le habla de conceptos sabidos, ¿no? Conceptos sabidos, ideas sabidas. Nuestros padres, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Todos nuestros padres bebieron la misma bebida espiritual. Y la bebida espiritual que bebían era del espíritu del Mesías, que estaba en ellos. Pero de los más de ellos, con Espíritu Santo y todo, nos agradó Dios. Entonces, yo creo que estos temas, obviamente estamos hablándolos, tirándolos, todo esto que hablamos hay que reorganizarlo, ¿no es cierto?, ordenarlo para nuestro próximo podcast.
pero también pienso que no podemos, o sea, lo que no tenemos que caer es poner las palabras del Señor en contra de todo lo demás. No tiene sentido, Claro. porque en el Una fondo continuidad. tiene que haber una continuidad. O sea, si las palabras que el Señor dijo se cumplen en alguna medida, ¿en qué medida se cumplen? ¿Cómo se cumplen? El énfasis, ¿no? De estos sacrificios espirituales, ¿no es cierto? Esta adoración espiritual que tiene que ver con la verdad, ¿no es cierto? Ahí a lo mejor había que hincarle el diente a esos conceptos, lograr entenderlo. Pero no, tratar de librarnos de ese punto, ¿no? Del punto también del reemplazo de todas las cosas. Creo que también tenemos que librarnos de eso, porque no va a haber una armonía, no va a haber se va a generar una dicotomía, una cuestión distinta. O sea, en el fondo, lo que tenemos que lograr entender o dar a entender es que hay una concordancia, hay una revelación continua, ¿no es cierto? Entre el Brit Hadashah y el Tanaj, o sea, que son amigos. Y claro, uno es un primer piso, el Tanaj es el primer piso, y el Brit Hadashah, o la Brit Hadashah, como también llama, que de las dos formas está correcta, es el segundo piso. Claro, si yo saco el primer piso, el segundo queda en el aire. No tenéis nada. Y aquí Claro, no hay nosotros... una base, porque cuando Rav Shaul dice toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, enseñar, ya, ¿está hablando del Tanaj? ¿O la Tanaj? Sí. Y aquí Está donde hablando de la nosotros... En ese tiempo el Brit Hadashah todavía no se estaba escribiendo, todavía no estaba escrito, como canon me refiero. Entonces Claro, cuando él le dice, está canonizado. él está diciendo, le está hablando de las escrituras del Tanaj, mal llamado Antiguo Testamento. Correcto. Aquí es donde, por eso digo yo, los puntos a lo mejor sería bueno ir desarrollándolo, pescar este tema de la santidad de la tierra, qué significa que una tierra sea santa y qué significa que no sea santa. O sea, por ejemplo, nosotros sabemos que tierra santa es Israel, no podemos decir que tierra santa es Cerro Navia o Peñarolén o... No, pues. O Coyipulli o Puente Alto. Coyipulli, Puente Alto, no, o sea... Mira, uno no, el estatus de santidad a las cosas se los da Dios. Somos santificados en Él, ¿no es cierto? Por eso somos santos. Pero Dios es el que santifica. Ayer que nos santificaste con tus mandamientos. Ayer me alcanza. Yo no puedo llegar y decir, no, yo soy santo. ¿Y por qué es santo usted? No tengo idea, pero soy santo porque yo creo que soy santo. Porque yo siento que soy santo. No, Hashem nos santifica. Ahora mira, en Shlomo Amelech, en el libro Segunda Crónica, volviendo al capítulo 6 de Segunda Crónica, dice que toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga, su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdona, gracias. O sea, ni siquiera va a oír desde el lugar de su santuario. Oirá desde los cielos, desde el lugar de su morada. Habría que comparar todos los paralelos con respecto a eso, Gedeón. Porque si uno va a hacer una afirmación, habría que ver... Esa casa se destruyó. Y se destruyó 2 veces. 2 veces. Y se va a construir. No, indistintamente que se construya, todas las naciones tienen que volver, tienen que subir a Jerusalén. Mi casa será llamada casa, ¿cierto? Ahí está. Sí. Para todas las naciones. Y dice, claro. Dice Shlomo Amelech, y también el extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu nombre. Entonces, tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada. Porque no hay templo, el Eterno no escucha nuestras oraciones, no escucha la oración del pueblo cristiano, no escucha la oración del extranjero. ¿Hacia dónde ora un judío, Gedeón? Con templo o sin templo, ¿hacia dónde ora? Jerusalén. Ok. Al bueno, Mizrah, los ortodoxos en toda América tienen un letrerito para los niños y dice Mizrah. Sí. Es decir, la Mem, la Zain, la Resh y la Het
Sí. que se lo colocan a los niños en las piezas, ¿cierto? Para que hacia ese lugar dirijan sus oraciones, sus tefilot. Claro. Entonces ahí está el punto. O sea, una costumbre separadí. haya o no haya templo, haya o no haya templo, nosotros no oramos por cualquier lado. No, Entonces, con eso nosotros estamos afirmando que hay un lugar hay un que lugar. Dios escogió. Que hay un lugar que Dios hizo, Baruch Hashem. puso su nombre ahí. Y que ese lugar, ¿no es cierto?, es que Jerusalén, el templo, y que creo que habría que seguir dándole a este tema. Sí. Bueno, en honor al tiempo, para que se termine esta conexión, no sé cuánto nos queda, More Mijael, yo creo que unos 15 minutos. Sí, yo creo que estamos cerrando ya, ¿no? Yo creo que estamos concluyendo. Recapitular lo otro. Ya, pues, entonces hagámosla para la próxima semana. Pero el tema importante es que terminemos este podcast con la misma conversación que hemos tenido. Re interesante, salieron muchos temas. Estuvo bueno, ¿eh? Yo lo encontré. Pero bueno, se pasó volando ahora. Pasó volando. Y yo lo encontré demasiado bueno. Yo creo que sin estar preparado, Baruch Hashem, que el Eterno estuvo en medio de nosotros, pues yo sentí todo el rato la presencia del Eterno aquí tirando. Estamos recién partiendo, pero siempre las partidas cuestan. No, pero imagínate que de un tema que se desarrolló, que se estudió, hablemos de Jerusalén, qué sé yo, hablamos de muchos temas, po. Y salieron verdades y salieron fuentes. Dios permita que los próximos estudios sean iguales, o sea, los estudios, los próximos podcasts, las próximas discusiones. Miren, ¿qué les parece si analizamos un tema? El Sefer Shemot dice, hablando de lo que estamos tocando, en todos los lugares donde pronuncio mi nombre vendré a ti y te bendeciré. Eso Mejor va a ser para el segundo ¿Qué les episodio. parece? ¿Qué les parece el segundo episodio? En todos los lugares donde pronuncio mi nombre vendré a ti y te bendeciré. ¿Quiere decir que en Chile también vendré y te bendeciré? Sin lugar a duda. ¿Cómo? Ya ven. ¿Cuál es el paso? Sería el 24 en la versión hebrea, capítulo 20, versículo 24, pero en hebreo, con respecto a ese, Vejol Makom Asher Askir et Shemi Avo Eleija Uberachtija. Ya, eso está en Shemot 2021, Sí, en el 2021. en la Torá, ¿cierto? En la Torá, y en español en el 2024 dije, ¿no? Claro, voy a tocar un capítulo del Pirkei Avot que habla justamente de lo que dice More Mijael. Bueno, han salido excelentes comentarios, ha sido una rica conversación, muy amena. Se les agradece la participación, se agradece a la gente que está escuchando, también se agradece que puedan difundirlo, que puedan compartirlo en sus redes sociales, ¿cierto? Y se puedan integrar con sus comentarios, sus preguntas, quizás en algún tiempo podamos también responderlas. Queremos amarrar con el More Shem Tov y el More Mijael el segundo episodio, que va a ser para la semana, el domingo 26, Shemot capítulo 20, en el cual dice: en todo lugar donde se mencione mi nombre, allí iré y te bendeciré. Vejol Makom Asher Askir et Shemi Avo Eleija Uberachtija. Eso está en el capítulo de Pirkei Avot 3.6, cuando dice: si 10 personas se sientan juntas y se dedican al estudio de la Torá, la presencia divina se posa sobre ellas. ¿Y cómo sabemos que esto ocurre? Porque en la Torá dice que en todo lugar donde se mencione mi nombre, allí iré y te bendeciré. ¿Qué les parece si la próxima semana dejamos amarrado este tema y podríamos también hablar, ¿cierto?, de nuestros primos, los Arabim, que también bendicen al Eterno? De alguna manera ellos tienen su forma, nuestros hermanos cristianos también tienen su forma, y el Eterno tendrá que bendecirlos, pues si Él es un Dios de verdad, es un Dios misericordioso, que edifica su santuario en base a la misericordia. ¿Qué les parece? Un gusto, Javelin, para mí compartir con ustedes, hablar de
de las verdades de las Sagradas Escrituras, de las verdades eternas, de las palabras eternas del Eterno nuestro Dios. Y nos vemos la próxima semana. Shalom Javerim. Baruch Hashem, bendecimos al Eterno. Ha sido un gusto, ¿no es cierto?, este recorrido por los distintos pasajes de la Torá, por las distintas formas, ¿no es cierto?, que la Torá nos va revelando al Eterno. Espero que esta revelación pueda ser una revelación que también pueda ir transformando nuestros pensamientos, nuestra mente, y nos vayamos conformando al pensamiento de Dios, que es lo más importante. Y que en algún tiempo, Besrat Hashem, podamos ver, ¿no es cierto?, el retorno de Yeshua, nuestro Mashiach, y la restauración de todas las cosas. Amén. Amén. Ha sido un día fructífero. Los dejamos invitados entonces para el próximo episodio de podcast Hablemos de Torá, el 26 de noviembre, Besrat Hashem. En todo lugar donde pronuncie mi nombre será el contexto de la próxima discusión. Que tengamos una buena semana. Shavua Tov. Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torá y para el fortalecimiento de nuestra fe. Los esperamos en un próximo capítulo, en el próximo episodio, donde tendremos una conversación amena y distendida.